Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Y hoy vamos a viajar al misterioso Machu Picchu, la montaña vieja en idioma quechua, un antiguo poblado inca que se erige majestuosamente en la cordillera oriental del sur de Perú, a 2.430 metros sobre el nivel del mar. ¡Vamos allá! Machu Picchu se asienta en la cresta rocosa que une las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu, en el corazón del Valle Sagrado de los Incas. Este sitio, a 80 kilómetros al noreste de Cusco y elevado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, se revela como una joya arquitectónica enclavada entre los Andes y la selva amazónica, una región estratégica para la expansión de las fronteras agrarias de los Incas. La evidencia arqueológica sugiere que aunque la agricultura se practicaba en la región desde al menos el 760 a.C., fue durante el Horizonte Medio, alrededor del año 900 después de Cristo, que la zona experimentó un notable crecimiento demográfico. El Horizonte Medio es un periodo en la cronología arqueológica andina que abarca aproximadamente desde el año 600 hasta el 1000 después de Cristo, un periodo crucial para entender el desarrollo cultural y político en la región andina antes de la expansión del Imperio Inca. Pues bien, grupos relacionados con la etnia Tampú, que posiblemente formaban parte de la Federación Ayarmaca, comenzaron a expandirse a través de la construcción de andenes, esas terrazas de cultivo escalonadas que transformaron la agricultura en esta región montañosa. Sin embargo, no fue hasta la llegada del Inca Pachacútec, alrededor del 1450, que Machu Picchu se transformó en un complejo significativo. Admirado por sus características geográficas únicas y su posición estratégica, Pachacútec, el gran transformador del Cuzco y fundador del imperio Tahuantinsuyo, ordenó la construcción de esta yacta, un poblado que serviría tanto de centro administrativo como también de retiro espiritual y ceremonial. Y es que una yacta era un término utilizado en el imperio inca para referirse a un poblado o una ciudad. Este concepto abarcaba centros administrativos, políticos y comunidades locales más pequeñas dentro del vasto territorio del Tahuantinsuyo, que es como se conocía el imperio inca. Las yactas eran esenciales para la estructura organizativa del imperio, funcionando como nodos en la red de comunicación, administración y control inca. Por cierto, a pesar de que algunas teorías sugieren que Machu Picchu tenía un carácter militar, lo cierto es que su diseño y la calidad de sus construcciones hablan de un lugar con un propósito más noble y sagrado. Este santuario reflejaba el poder y la autoridad de Pachacútec y también funcionaba como un centro ceremonial desde donde se administraba y celebraba la cosmología inca. Pero Machu Picchu no es solo un testamento de la grandeza del imperio inca, es una cátedra de piedra sobre la arquitectura y la ingeniería avanzada de una civilización que dominaba su entorno hasta el más mínimo detalle. Este sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, destaca por su integración casi perfecta con el paisaje natural, diseñado para alinearse con eventos astronómicos específicos y para resistir las inclemencias del clima montañoso tropical. Las investigaciones arqueológicas en Machu Picchu han revelado una planificación meticulosa y un conocimiento avanzado de geología y sismología. Pensad que los incas construyeron esta ciudad sin usar mortero, encajando cada piedra con precisión milimétrica, un método que proporcionaba estabilidad estructural durante los frecuentes terremotos y que mantenía la integridad estética del diseño. Y entre las estructuras más emblemáticas se encuentra el Intihuatana, una piedra ritual que servía como reloj solar y calendario celestial, crucial para la agricultura y las ceremonias religiosas. El Templo del Sol, con su semicircular torreón, y el Templo de las Tres Ventanas, cada uno refleja la profunda conexión de los incas con el Sol y su cosmología. El valor arqueológico de Machu Picchu también reside en su capacidad para ofrecernos características sobre la vida cotidiana de la élite inca y sus prácticas religiosas. Cada hallazgo nos ayuda a comprender mejor cómo esta yacta funcionaba, desde la gestión del agua y la agricultura hasta su intrincado sistema de caminos y almacenamiento de alimentos. Pero, ¿cuáles fueron sus etapas de construcción? Pues bien, la construcción de Machu Picchu es un relato de visión arquitectónica y adaptación al entorno.
Iniciada aproximadamente en 1450 durante el gobierno de Pachacútec, esta yacta refleja las etapas progresivas de desarrollo que caracterizaron al imperio incaico. Situado estratégicamente entre dos montañas sagradas, Machu Picchu se diseñó para ser a la vez estético como funcional. La primera fase implicó la construcción de plataformas y terrazas agrícolas, que fueron esenciales para sustentar a la población y estabilizar el montañoso terreno. Posteriormente, se edificaron estructuras clave como el Templo del Sol y el Intihuatana. Estas edificaciones cumplían funciones religiosas y astronómicas y demostraban la habilidad inca para integrar sus construcciones con los ciclos naturales y celestiales. Como os he dicho anteriormente, los incas no utilizaron morteros y por lo tanto todo requirió de una precisión extraordinaria. Cada piedra era meticulosamente tallada para encajar con las otras sin espacios. Esta técnica, conocida como piedra seca, aseguraba que las estructuras fueran resilientes ante los frecuentes sismos de la región. Muy inteligentes, ¿verdad? Pero, ¿cómo era la vida durante el Imperio Inca aquí en Machu Picchu? Pues bien, la población de Machu Picchu variaba con estimaciones que oscilan entre 300 y 1000 habitantes, incluyendo miembros de la nobleza, sacerdotes y una variedad de artesanos. Estos residentes eran en su mayoría parte de la élite o mitimaes, que eran trabajadores especializados traídos de diferentes partes del imperio para servir en este enclave estratégico. Las viviendas en Machu Picchu estaban construidas de piedra, con techos de paja, agrupadas en barrios que reflejaban la organización social inca. Alimentos como maíz y papas eran almacenados en depósitos diseñados para mantener la frescura, mientras que los sistemas de canales proveían agua fresca y continua a toda la ciudadela. La vida en Machu Picchu también tenía una intensa dimensión religiosa. La ciudadela albergaba varios templos importantes, como los mencionados el Templo del Sol y el Templo de las Tres Ventanas, donde se realizaban rituales y ceremonias para honrar a sus deidades, especialmente al Sol, central en la cosmología inca. Y en su apogeo, Machu Picchu era un microcosmos del Imperio Inca, un lugar donde convergían el trabajo, la adoración y la comunidad. Y todo ello enmarcado por la impresionante belleza de los Andes. Y quizás por estar envuelto en las brumas de los Andes, Machu Picchu es un lugar de enigmas y relatos fascinantes. Desde su redescubrimiento por el mundo exterior en 1911, cada piedra y cada camino de este santuario inca ha contado historias de descubrimiento, espiritualidad y supervivencia. Una de las anécdotas más intrigantes es la de Hiram Bingham, considerado el redescubridor de Machu Picchu. Y es que aunque buscaba la última ciudad inca de Vilcabamba, encontró Machu Picchu. Sí, y fue gracias a la guía de locales que aún cultivaban sus terrazas que Bingham encontró un sitio que muchos creían perdido en la historia. Eso sí, antes de Bingham, Agustín Lizárraga y otros cusqueños ya habían llegado al sitio en 1902, dejando sus nombres grabados en uno de los muros del Templo de las Tres Ventanas. Y es que estos nombres fueron testigos mudos de su visita hasta que Bingham los documentó 9 años después. Aparte, la historia de Machu Picchu también está llena de misterios aún no resueltos. Por ejemplo, el verdadero propósito de muchas de sus estructuras sigue siendo objeto de debate entre los arqueólogos. ¿Era principalmente un observatorio astronómico, un santuario religioso o un palacio de retiro para el Inca? Y bueno, para acabar este vídeo, ¿cuál es la importancia cultural y qué reconocimientos tiene Machu Picchu? Porque sí, es una maravilla arquitectónica, pero también es un emblema cultural que resuena a través de generaciones y fronteras. Pensad que en reconocimiento a su significado universal, en 2007, Machu Picchu fue declarada una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno, en una ceremonia en Lisboa que contó con la participación de 100 millones de votantes de todo el mundo. Y como os he comentado antes, desde 1983, Machu Picchu ha sido parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, destacada por su extraordinaria integración de la arquitectura dentro de un paisaje natural casi virgen y por ser un testimonio elocuente de la civilización inca en su apogeo. Y es por todo ello que el impacto de Machu Picchu se extiende más allá de lo arqueológico y lo histórico. Es un pilar del turismo en Perú, atrayendo a visitantes de todo el mundo que buscan conectar con su atmósfera mística, su belleza y su pasado histórico y cultural. Y nada más por hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de esta obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Y nada más. Espero que hayáis disfrutado de este viaje y si te ha gustado este vídeo y quieres seguir descubriendo los secretos de nuestra arqueología,
No olvides suscribirte y pulsar la campanita para recibir notificaciones y, por supuesto, seguirnos en las redes sociales y la web de la Fundación Palar para estar al día con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.